Bueno, ya se han dado cuenta, mis hermanos, que hemos estado tocando algunos temas en las conferencias que tienen que ver con asuntos que de alguna manera moldean a la sociedad en la que vivimos. Y lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, es algo que ha tenido un impacto muy grande en la manera de ser de la sociedad en la que vivimos, en la forma de pensar, incluso a un grado que a veces no nos damos cuenta qué tanto nos ha influenciado este asunto del individualismo. De hecho, algunos han dicho que vivimos en la cultura del yo. Tal vez ha escuchado esas famosas frases de primero yo, después yo y al último yo. O cosas como nadie tiene derecho a decirme cómo vivir. O incluso dentro de ciertos movimientos, mi cuerpo, mis reglas, mi verdad. Son frases que se repiten en diversos contextos, pero todo, mis hermanos, a final de cuentas viene de un mismo asunto. En los últimos años, pues esta cuestión de las redes sociales, donde la vida se convierte en una especie de escenario donde yo soy el protagonista, también soy el guionista, el director y el crítico. Esto es algo muy interesante que vamos a tocar un poquito más adelante, hasta dónde ha llegado este grado del individualismo, donde la persona es el centro de absolutamente todo dentro de las redes sociales. Se dice que el pensamiento individualista nos ha moldeado tanto que incluso, por ejemplo, antes, si alguien iba a la tienda, decía, ¿se les ofrece algo de la tienda? Pero ahora, en cambio, salimos, tomamos las llaves, el celular, y lo único que pensamos es, ¿tengo batería suficiente para el camino? Es decir, ya no pensamos en nadie más, sino únicamente en nosotros. La cultura, mis hermanos, es tan poderosa que pudiéramos decir de alguna manera nos entrena a pensar en modo yo antes que en nosotros. Eso es una realidad. Y la misma escritura ya anticipaba esto, porque como lo vamos a ver más adelante, no solamente es un asunto cultural, sino también espiritual. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Es interesante, mis hermanos, este texto del apóstol Pablo, porque lo que subraya y debemos notar es que el primer rasgo de los tiempos peligrosos que iban a venir es que los hombres serían amadores de sí mismos. De manera que el individualismo no es solamente una moda moderna, es una expresión contemporánea de ese amor desordenado por uno mismo. Ahora, mis hermanos, deberíamos preguntarnos si nuestra cultura vive con ese pensamiento individualismo y de hecho lo celebra. ¿Qué pasa cuando esa manera de pensar entra sin filtros dentro de la iglesia? Bueno, antes, mis hermanos, de pensar que esto es algo moderno, reciente,
Deben ustedes saber que esta manera de pensar individualista no es que salió de la nada. Realmente, mis hermanos, el individualismo que respiramos el día de hoy se fue formando durante siglos en la manera de pensar del mundo occidental. Mire, no vamos a entrar en todo este asunto del rollo filosófico. Voy a mencionar un pequeño desarrollo histórico, pero muy breve. No me interesa entrar el día de hoy mucho en el asunto de la filosofía, porque déjeme decirle que el individualismo tiene que ver con un pensamiento filosófico que se ha ido desarrollando a lo largo de siglos. Y pudiéramos ubicar, por ejemplo, mis hermanos, en el tiempo del Renacimiento y el famoso humanismo. En el Renacimiento, hoy estamos hablando del siglo XV al XVII, empieza a exaltarse fuertemente al ser humano, sus capacidades y su dignidad. Algunos pensadores humanistas empezaron a poner mucho énfasis en el hombre como centro, preparando el terreno para una visión más centrada en el yo. Estamos hablando, mis hermanos, desde el siglo XV. Para el siglo XVII, ya con este asunto del razonamiento que comenzaría por allá por el Renacimiento y más adelante, por ejemplo, tenemos a René Descartes, famoso por esa frase que seguramente ha escuchado: pienso, luego existo. Bueno, el punto de partida, mis hermanos, resulta que ya no es Dios, no es la comunidad, sino el yo que piensa. Esto abrió camino a una filosofía donde el sujeto individual se convierte en el centro del conocimiento. Estamos en el siglo XVII. Luego vendrían, mis hermanos, para más o menos este mismo tiempo, otros dos filósofos: Thomas Hobbes, muy conocido en el ambiente político, su famosa obra de Leviatán. John Locke es otro filósofo inglés. Y ellos, aunque en su filosofía eran opuestos, sí coincidían en algo. Ellos hablaron del ser humano en un estado de naturaleza como individuos que luego hacen pactos para vivir en sociedad. Es decir, primero es el individuo. Y ese individuo en algún momento va a entrar en tratos y en pactos con otros individuos para formar una sociedad. La sociedad, a través del pensamiento de estos filósofos, se ve casi como un contrato entre individuos que buscan su propio interés y su propia protección. Eso va a reforzar la idea de que lo primero es el individuo y la comunidad después. ¿Sí? Pero ya estamos aquí en el siglo XVII y ya ese pensamiento comienza a tomar fuerza. Cuando llegamos al periodo de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, se exalta en este tiempo la autonomía de la razón humana, el ser humano como medida de todas las cosas, y poco a poco se comienza a desplazar a Dios, la autoridad bíblica, y el individuo se convierte en el punto de referencia. Ahora, nosotros, mis hermanos, no necesitamos entender toda esta filosofía. Les he mencionado solamente algunos nombres, pero lo importante es que entendamos esto, que desde hace siglos el pensamiento occidental ha ido moviendo el centro desde Dios y su pueblo hacia el individuo y el yo. El individualismo moderno es la cosecha de esas semillas que comenzaron hace ya varios siglos. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de individualismo, no estamos hablando solamente de un carácter medio egoísta, sino de una forma de pensar muy profunda que lleva siglos formándose y que el día de hoy se mete hasta la cocina de nuestras casas y también de nuestras iglesias, como lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Mis hermanos, vamos durante el desarrollo de esta charla a tocar varios puntos. Vamos a ver qué es el individualismo y de dónde viene, reconocer cómo ha entrado en la iglesia, ver
cuál es el diseño de Dios como pueblo, cuerpo y familia, según lo encontramos en la Escritura. Hablaremos un poco acerca de esos síntomas en nuestra congregación, donde vamos a ver que el individualismo realmente ya entró. Y finalmente vamos a responder con algunos pasos concretos que podamos poner en práctica, mis hermanos, para ir en contra de la corriente de este pensamiento cuando resulta nocivo. Dicho eso, mis hermanos, pues vamos a ver el primer punto, ¿qué es el individualismo? ¿Qué es el individualismo? No vamos a dar aquí definiciones complicadas, filosóficas. Diremos que el individualismo es la forma de pensar y vivir donde la persona se pone a sí misma en el centro, por encima de la comunidad, de la familia e incluso de Dios. Ahora aquí, mis hermanos, debemos distinguir lo que es la individualidad de lo que es el individualismo. Mire, la individualidad sin duda que es algo bueno, porque Dios nos hizo únicos. Cuando echamos una mirada allá al Salmo 139, vamos a ver cómo David describe que Dios lo va formando desde el vientre de su madre. Escribe en su libro las cosas que más adelante cada persona iba a vivir, y el Señor se encarga de ver los detalles de la vida de una persona desde que está en el vientre de la madre. Eso es individualidad y eso es bueno. Dios nos dio una individualidad, pero el individualismo, a diferencia de la individualidad, pudiéramos decir que es como una versión tóxica. Es cuando lo mío, mi comodidad y mis deseos son mi criterio máximo, mediante el cual yo juzgo todas las demás cosas. De manera que pudiéramos decir que la individualidad es un regalo de Dios, pero el individualismo es cuando convierto ese regalo en mi ídolo. Ahora, sí quería hacer esa distinción, porque sin duda, mis hermanos, que Dios nos ha dado muchas cosas que son buenas, entre ellas nuestra propia individualidad, pero a través de la naturaleza caída en el pecado, muchas cosas que Dios nos ha dado buenas terminamos torciéndolas y a veces convirtiéndolas en ídolos. Ahora, mire, cuando vamos allá a la Escritura, y como yo les había dicho, no solamente es una cuestión de ideologías filosóficas, no solamente es algo cultural. Parece ser, mis hermanos, según lo encontramos en la Escritura, que el individualismo tiene su raíz en el corazón humano. Y cuando vamos allá al libro de Génesis, el libro de los principios, en el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que en aquella ocasión Eva tiene un encuentro con la serpiente, que ya saben ustedes quién es esa serpiente, ¿verdad? Más adelante la Escritura nos va a decir que es el diablo. De hecho, nos lo dice allá en Apocalipsis, es Satanás. Y en esa charla yo quiero que se den cuenta de una cosa, que Eva va a llevar a cabo una serie de actos, de decisiones, de manera autónoma. Cuando el Señor había creado a Adán y Eva, los había creado para estar juntos. Es más, Eva estaba o debería estar sujeta a su cabeza, que es Adán. Pero cuando tiene esta charla con la serpiente, parece que eso se le olvida. Y entonces Eva ve el fruto, evalúa lo que el diablo le dice, ella decide tomar el fruto, lo come y luego va y le da a su marido. Una secuencia de actos donde ella por sí misma decide. Y esto, mis hermanos, nos muestra una acción personal y no consultada con su cabeza, es decir, con Adán. Por supuesto que el diablo está actuando de manera estratégica al confrontar a Eva y no a Adán. Y al hacer esto está tratando de romper la estructura del matrimonio, donde la cabeza responsable es Adán.
pero termina tomando las decisiones es su mujer. Solamente piensa en eso por un instante. El diablo es muy astuto. El diablo quería que el que cayera en pecado fuera Adán, pero no va con Adán, va con su esposa, porque quiere fragmentar o romper esa unión matrimonial. Él sabe dónde está el eslabón más débil. Y la mujer termina tomando las decisiones en lugar de la cabeza. Ahora, tal vez eso le suene algo conocido con lo que pasa actualmente, ¿verdad? Más adelante encontramos a Adán no corrigiendo a Eva, sino que de alguna manera se va a solidarizar con el pecado de su mujer, pues la estructura de pareja con un orden ya estaba rota. Ahora, el pecado, mis hermanos, y esto es algo básico en teología, el pecado nace del deseo de independencia de Dios. Si tuviéramos que dar una definición básica de pecado, sería esa: el deseo de ser independiente de Dios. Pero ese pecado se manifiesta como aislamiento relacional. Aislamiento relacional. Y eso lo vamos a ver como un patrón en las Escrituras, que el pecado nos aísla de los demás. Y la práctica del pecado normalmente la hacemos en lo individual. Es más, hay muchos cristianos que tienen una especie de doble vida. La que es pública, donde todos los conocen y saben que es gente, pues no sé, cristiana, respetable. Pero hay otra vida oculta donde en lo individual ellos se deslizan a sus pecados. Ese es un patrón de conducta. Mire, de hecho, cuando vamos a algunos textos de la Escritura, por ejemplo, Isaías 53:6, donde encontramos un texto muy conocido, la Escritura dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Y luego añade: cada cual se apartó por su camino. Ahora, yo quiero que se vaya dando cuenta de que la Escritura muchas veces habla en tono plural, pero hace a veces cambios muy marcados cuando quiere hablar específicamente de lo individual. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, este versículo, mis hermanos, es más profundo de lo que suele verse. Esa frase, cada cual se apartó por su camino, no solamente nos está diciendo que todos pecaron. Yo creo que está diciendo algo más sutil. Dice: es cierto que todos pecaron, pero cada uno en lo individual pecó a su manera. El pecado tiene una dimensión individualista muy marcada. No solamente es rebelión colectiva, es autonomía moral personal. ¿Qué quiere decir eso de autonomía moral personal? Que cada uno define su camino, decide su criterio y se convierte en su propia norma. Eso, mis hermanos, es pecado. Eso es exactamente lo contrario de vivir bajo la palabra de Dios en comunidad. Ahora, yo quisiera que fuera tomando usted nota de estas cosas, porque vamos a ver cómo en nuestra realidad actual, de manera palpable, eso se hace realidad. Cuando llegamos ahí al libro de Jueces y encontramos un diagnóstico de Dios hacia su pueblo, en el capítulo 21, verso 25. De hecho, tal vez ya han escuchado esto, lo hemos dicho en algunas ocasiones. El libro de Jueces describe uno de los periodos más oscuros del pueblo judío. ¿Sí? Ese libro de Jueces, en muchas cosas que nos narra, son cosas espantosas que llegó a vivir el pueblo por haberse separado de Dios. Y cuando el libro termina, dice estas palabras: en estos días no había rey en Israel,
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, quiero que vayan notando que hay un patrón. ¿Sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, este versículo, cuando dice en esos días no había rey, no es un comentario político, es un diagnóstico espiritual. Hay una secuencia implícita que están viendo ahí en la pantalla. No hay rey, es decir, no hay una autoridad reconocida. No hay una ley que sea respetada. No hay una brújula moral que se comparta como pueblo, sino que cada uno se vuelve ley para sí mismo. Mis hermanos, eso no produce libertad en contra de lo que la gente piensa normalmente. Pues yo hago lo que yo quiero. Aquí la ley en mi vida soy yo mismo. Eso, mis hermanos, produce caos en una sociedad. Produce violencia y degradación. Y encontramos ahí en Jueces algunos ejemplos de esa forma de vivir, caótica, apartada de Dios. De manera que Jueces es la demostración narrativa de lo que pasa cuando cada quien interpreta la realidad desde su propio criterio. No hay un así, dice el Señor, que unifique. Hay muchos así me parece a mí, y eso fragmenta. Ahora, yo sé, mis hermanos, que dado que estamos impregnados del individualismo, tal vez algunas cosas de las que estoy mencionando van a chocar ahí en su cabeza y van a empezar a hacer corto, porque hemos escuchado muchas veces, mis hermanos, que nosotros somos los que determinamos lo que hacemos, lo que pensamos, cómo vivimos. Pero parece que la Escritura o el plan de Dios iba por otro lado. Y el pecado viene y rompe, y el ser humano comienza a vivir como bien le parece. Cuando vamos, mis hermanos, al asunto actual, al asunto moderno, nos damos cuenta que hay unas ciertas características que proyectan ese individualismo. Por ejemplo, se tiende hacia una autonomía absoluta. Y la gente dice, nadie se mete en mi vida, nadie se mete en mi vida. El relativismo moral, cada quien tiene su propia verdad. Y yo sé que eso lo hemos escuchado muchas veces. Y ahora yo quiero que mientras voy mencionando vaya pensando si no nos hemos deslizado nosotros mismos hacia ese tipo de pensamientos. Número 3, el consumo de relaciones, es decir, yo uso a las personas mientras me sirven. Cuando yo estaba estudiando esto, sí estaba reflexionando acerca de cuando era yo más joven. Tal vez esta forma de pensar parecería un poco incluso tendiente a un trastorno mental, una psicopatía. Pero hoy en día la gente sí piensa así. Yo uso a las personas mientras me sirven. Número 4, fragilidad de compromisos. En cuanto algo no me gusta, me retiro. Esto ya es clásico, por lo menos de las dos últimas generaciones, centennials, millennials. Tal vez hacia atrás también era un poco así, pero yo creo que se ha venido acentuando mucho más, mucho, ¿sí? Si hay algo que no me guste, adiós, yo me voy. Todo esto son características del individualismo moderno, que como ya hemos dicho, comienza desde el huerto en Génesis, después en la historia hay un desarrollo filosófico que va a darle de alguna manera una visión intelectual a este tipo de formas de pensar, y mucha gente que piensa de estas maneras piensa que es intelectual por ser individualista, pero solamente está llevando su vida hacia el caos. Mire, déjeme darle un ejemplo, una ilustración de un hermano al que le vamos a llamar el hermano Netflix. Bueno, yo sé que tal vez eso nos da un poco de risa, pero déjeme contarle la historia del hermano Netflix. No se llama así porque trabaja en la empresa, sino porque vive su vida como si todo fuera un servicio de streaming.
Esas características que ya he mencionado, pues el hermano Netflix las lleva al pie de la letra, como todo un individualista moderno. Número 1, la autonomía absoluta, nadie se mete en mi vida. El hermano Netflix se dio de alta en un gimnasio. El entrenador le hizo una rutina y le dijo, tienes que venir al menos 3 veces por semana. Y él pensó, a ver, espérate, 3 veces por semana, no, yo vengo cuando yo quiera, nadie me va a decir qué hacer. Al mes siguiente, entonces se comienza a quejar y dice, bueno, creo que este gimnasio no sirve, no bajé nada de peso. Pero bueno, claro, él fue solamente 2 días en los 30 del mes. El individualismo dice, yo mando, yo decido, nadie me corrige. Y luego cuando las cosas no funcionan, le echamos la culpa a todos, menos a nosotros. Ahora, yo sé, mis hermanos, que esta es una ilustración exagerada, pero piénselo. Yo sí conozco gente así. Número 2, todavía no acabamos con la historia del hermano Netflix. Número 2, el relativismo moral, cada quien tiene su verdad. Mire, cuando el hermano Netflix contrata un nutriólogo porque no le funcionó el gimnasio, el nutriólogo le explica, mira, necesitas dejar los refrescos, las frituras, el pan, todas las noches, no puedes comer nada de eso. Y entonces él responde, bueno, esa es tu opinión. Yo tengo mi verdad nutricional. Comeré de todo, pero voy a orar para que no engorde. Para él, la comida chatarra no es mala, solamente es alternativa. Bueno, así funciona el relativismo moral. Si algo no me gusta, lo declaro mi verdad y se acabó. No importa lo que digan los expertos, ni siquiera lo que diga Dios. Número 3, consumo de relaciones. Uso a las personas mientras me sirven. Bueno, resulta que un día el hermano Netflix conoce a un amigo que tiene carro y siempre lo lleva a todos lados. Mientras le sirve, lo busca, lo llama, le manda memes. Pero el día que el amigo cambia de horario y ya no puede llevarlo, el hermano Netflix siente en su corazón que el Señor lo guía a buscar otras amistades. En realidad no quería un amigo, quería un chofer gratis. El individualismo convierte a las personas en servicios. Mientras me son útiles, los consumo. Cuando ya no me sirven, los desinstalo. Número 4, fragilidad de compromisos. En cuanto algo no me gusta, me retiro. Finalmente el hermano Netflix se inscribe en un curso de algo. Música, idiomas, lo que sea. En la primera clase él está feliz, qué bonito, qué emocionante, estoy motivado. Pero a la tercera semana el maestro le deja tarea, le corrige, le exige puntualidad. Entonces él dice, creo que este curso ya no es mi temporada. Siento de parte de Dios que debo entrar a otra cosa, a lo mejor algo más flexible. Y como hace con las series, apenas se comienza a poner complicada, la quita y pone otra. Mis hermanos, yo creo que sí nos puede dar risa el caso del hermano Netflix, pero nos damos cuenta de que a veces nosotros mismos, escucha esto, tratamos a la iglesia igual. Queremos autonomía absoluta, es decir, que nadie nos llame la atención, que nadie nos pastoree de verdad. Yo les pudiera contar muchos casos de hermanos que les dijimos, hermano, quiero platicar contigo, porque pues andaban saliéndose del camino. ¿Saben lo que hicieron? Ni vinieron a platicar con nosotros y se fueron de la iglesia. Practicamos el relativismo moral, es decir, elegimos los versículos que nos gustan y los que no. Y cuando algo en la Biblia no nos gusta, a veces decimos, es que era un asunto cultural, como que no aplica para mí. Consumimos relaciones, y esto es clásico.
Nos acercamos a la iglesia mientras suple nuestras necesidades. Si deja de darnos lo que queremos, nos alejamos. De hecho, entre el pastor David y yo ya sabemos que esto es un patrón. Mucha gente llega porque tiene problemas familiares, laborales, personales. Con gusto los atendemos, pero ya sabemos que en cuanto comience a mejorar su problema, se van a ir. Yo espero que entre ustedes que ya son asistentes regulares y miembros, no haya eso. Vivimos compromisos frágiles. En cuanto el Señor nos pide algo que implica sacrificio, sentimos que ya no es mi tiempo y mejor nos vamos a otro lado. Bueno, yo creo que esa es parte de la vida de las iglesias. Gente que está brincando de una congregación en otra, precisamente por eso, porque su compromiso con Dios es frágil. Cuando se le exige algo, se le pide algo o ve que hay cierta disciplina, salen corriendo. Eso, mis hermanos, es el individualismo moderno. No solo una idea que vemos en los libros, sino una forma de vivir que ya se metió en el corazón de nuestra sociedad. Y sin darnos cuenta, también ya se metió dentro de la casa de Dios. Pero, ¿cómo, mis hermanos, se infiltró todo esto en nuestra cultura y en la iglesia? Bueno, vamos a ver, mis hermanos, a mencionar algunos estratos donde podemos ver este asunto del individualismo ya infiltrado, por ejemplo, en la familia, y tal vez los que ya son mayores de unos 50 años se van a percatar más, van a recordar esto, porque antes la dinámica familiar no es como es hoy, no era como es hoy. Por ejemplo, el día de hoy, cada quien de los miembros de la familia suele estar en su cuarto con su dispositivo, haciendo sus cosas separados. Antes no era así. Ahora déjame decirle que esto no es solamente mi percepción, obviamente hay estadísticas que hablan de eso. En México, más del 80% de la población ya usa Internet y los jóvenes de 18 a 24 años pasan por lo menos 6 horas diarias conectados en sus dispositivos, 6 horas. Los niños de 6 a 11 años ya pasan en promedio unas 2 horas y media a 3 al día conectados en línea. Niños de 6 años a 11, conectados de manera constante. Eso, mis hermanos, ya es parte de nuestra vida normal el día de hoy. En una encuesta con 2,000 familias en el Reino Unido, solo 1 de cada 3 comían juntos todos los días y una cuarta parte casi ya ni conversa en la mesa, porque los dispositivos digitales se han vuelto el centro de atención. Más de la mitad de los niños usan pantallas mientras comen. Es decir, estamos en la misma casa, pero cada quien con su pantalla, juntos físicamente, pero solos en la práctica. No solamente por mencionar algunos datos de lo que sucede en las familias, pero mire, en los centros laborales también el individualismo ha entrado. Hay en los centros de trabajo una competencia feroz, pero poca colaboración genuina. Mire, según los estudios globales de la afamada compañía de estadísticas Gallup sobre el mundo laboral, apenas alrededor de 1/5 de los empleados en el mundo se sienten realmente comprometidos con su trabajo. La gran mayoría está desconectada o desmotivada. Y eso significa muchos equipos donde cada quien ve por lo suyo y pocos reman juntos. Ahora, yo sé que tal vez para muchos de nosotros eso ya es normal, pero antes no era así. ¿Sí? Antes la persona se sentía parte de la compañía, se ponía la camiseta y decía, esta es mi compañía,
y prácticamente había gente que hacía carrera de toda la vida en una sola compañía. Hoy ya no es así. Cuando casi nadie se siente parte de algo más grande, es fácil que el ambiente se convierta en sálvese quien pueda. Es decir, cada quien comienza a ver por su interés, ya no por el de la compañía. Pero eso, mis hermanos, no solamente sucede en las empresas, también en las escuelas. En la escuela, que cada quien se esfuerce por su cuenta. Eso es lo que los jóvenes piensan hoy. Realmente hay poca solidaridad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que evalúa a estudiantes de muchos países, ha encontrado que en la mayoría de los sistemas educativos el sentido de pertenencia de los alumnos a su escuela se ha ido debilitando desde inicios de los años 2000. Eso se traduce en más alumnos que se sienten solos, como forasteros en su propia escuela. Ahora, si los chicos sienten menos pertenencia, es lógico que haya menos solidaridad, menos ese asunto de somos compañeros y más cada quien que vea por sus calificaciones y por sus cosas. Mis hermanos, esto no es una impresión, hay datos que confirman lo que estamos diciendo. Entonces, en la casa las pantallas absorben horas y muchas familias casi ya no conversan. En el trabajo, solamente una minoría se siente realmente comprometida, la mayoría está desconectada. En la escuela el sentido de pertenencia se ha debilitado y muchos jóvenes se sienten solos. Por eso hay mucha depresión en el mundo estudiantil. ¿Sí? Ya no se es parte de nada, se está solo ahí. Esa es la cosecha del individualismo moderno, juntos en el mismo lugar, pero cada uno viviendo en su propio mundo. Esa es la realidad del día de hoy. Ahora, antes, mis hermanos, de hablar del individualismo en la iglesia, porque vamos para allá, déjeme señalar algo un poco incómodo. Mire, yo creo que muchas veces, en una gran cantidad de nosotros como cristianos, ya traemos el individualismo metido en la cabeza. Incluso cuando leemos la Biblia. Y esto tal vez le va a sorprender, o a lo mejor no, a lo mejor ya lo había notado, pero si no lo había notado le va a sorprender. Que el individualismo ha afectado nuestra manera de pensar a tal grado que cuando tú lees la Biblia, no lees la Biblia como sus autores querían que la leyeras, sino que lees la Biblia bajo ese o tras ese lente individualista. Nosotros leemos cuando la Biblia dice ustedes como si dijera tú, y se los voy a demostrar. Mire, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias, no a individuos, la gran mayoría. Fue escritas estas cartas a comunidades, congregaciones, pero nosotros leemos como si fueran un devocional privado, dirigido solamente a mí. Cuando la Biblia dice vosotros, ustedes, hermanos, nosotros lo convertimos de manera automática en singular y en nuestra mente parece que me están hablando a mí en lo individual. Y sin darnos cuenta, pasajes que describen un proyecto comunitario lo reducimos a un proyecto individual, casi de superación espiritual personal. Vamos a ver algunas citas, les dije que íbamos a ver algunas citas, hemos estado mencionando algunas, vamos a seguir viendo más. Pero vamos a ver algunas clásicas que yo creo que todos las conocen. Efesios 4:13. Efesios 4:13, mis hermanos, no es el plan de un supercreyente, sino habla de un cuerpo maduro. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por el contexto, mis hermanos, de este verso, Pablo viene hablando de que Dios dio a la iglesia apóstoles, les dio profetas, dio evangelistas, dio pastores y maestros. ¿Para qué los dio?
pues Pablo dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El énfasis, mis hermanos, de todo lo que está diciendo Pablo aquí es plural, hasta que todos lleguemos, que no seamos niños fluctuantes, dice en el verso 14. Que por cierto, cuando hay cristianos que tratan de ver la vida espiritual desde un asunto solamente individual, y son los que vienen una vez cada mes a la iglesia, porque piensan que desde su casa pueden vivir el cristianismo, los famosos llaneros solitarios, de esos son de los que Pablo dice que se vuelven como niños fluctuantes. Porque la vida espiritual, mis hermanos, no fue diseñada para vivirse en individual. Pablo no está describiendo el proyecto de un creyente ninja que alcanza la estatura de Cristo y casi flota. Ahora, eso, mis hermanos, es lo que muchos pensamos cuando vamos a este texto. Es que tengo que llegar a la estatura del varón perfecto. No, estás leyendo mal la Biblia. Porque Pablo está describiendo a una iglesia que como cuerpo va madurando y va creciendo junta para alcanzar esa unidad de la fe, de la doctrina, del carácter, para llegar a ser como un varón perfecto. Cuando Pablo habla aquí de un varón perfecto, está usando la imagen de un hombre maduro, pero ese hombre es el cuerpo de Cristo, es decir, es la iglesia, no eres tú. No está diciendo hasta que tú solito llegues a ser un campeón espiritual. Está diciendo hasta que la iglesia como conjunto llegue a la madurez. Pero el individualismo convierte este versículo en mi meta personal de gimnasio espiritual. El texto leído en su contexto nos muestra que la madurez cristiana está diseñada para ocurrir dentro del cuerpo, por el cuerpo, bajo Cristo como cabeza. Si tú eres de los que piensa que no voy a la iglesia, pero escucho las predicaciones en mi casa, y con eso estás madurando, estás equivocado. ¿Sí? No eres el ninja cristiano que va a ser el campeón espiritual. No ese es el concepto que la Biblia nos muestra de la madurez. De hecho, Pablo dice que Cristo dio maestros, pastores, evangelistas dentro de la iglesia para que la iglesia se nutra. Dentro de la iglesia nos exhortamos, nos cuidamos, oramos y todo eso va produciendo madurez. Ahora, si tú te sales de ahí, no va a haber un crecimiento, te vas a estancar. Vamos a ver más adelante ejemplos de eso. Les voy a dar otro texto que leemos con los lentes individualistas. Estoy tomando, no puedo extenderme aquí a mencionar docenas de textos, voy a mencionar solamente dos de los clásicos que leemos y nos los aplicamos en personal. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas veces, mis hermanos, eso lo usamos y lo aplicamos individualmente. Bueno, sí, es que a lo mejor no me está yendo bien, pero como dice la Biblia, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, y nos lo aplicamos en lo individual. Pero mire, en este pasaje de Filipenses 1, cuando lo leemos solamente un poquito antes, desde el verso 3, nos podemos dar cuenta que Pablo repite vosotros, todos vosotros, vuestra, porque este texto está dentro de una oración de Pablo, y su oración no es solamente por unas almas sueltas, sino por una comunidad a la que él ama, que conoce,
que está intercediendo como un todo por la iglesia. Por eso en el verso 4 dice, por todos vosotros. En el verso 5, por vuestra comunión. En el verso 6, en vosotros. Pablo está viendo a Filipos como un cuerpo. De hecho, cuando Pablo habla ahí de la comunión, ¿ya lo vio? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dentro de este contexto, Pablo habla de la comunión. Debo decirle que esa comunión siempre implica participación, compañerismo activo, compartir una causa, cargar juntos el peso del Evangelio, porque Pablo dice ahí que la comunión del Evangelio. Está rogando porque la iglesia de Filipos permanezca en la comunión del Evangelio. Y eso, mis hermanos, significa que debe haber sostén y cooperación en la obra. Y por la carta nosotros podemos notar que los filipenses realmente estaban participando materialmente y prácticamente en el avance del Evangelio como iglesia. Esta comunión en el Evangelio habla de la unidad de mente y corazón, que es un tópico que Pablo menciona constantemente en esta carta a los filipenses. Él habla de ser unánimes, de tener un mismo sentir, etcétera. Hay una mutua edificación y una lucha compartida como iglesia, y eso significa la comunión en el Evangelio. Ahora, todo esto, mis hermanos, todo lo que Pablo va a manejar en esta epístola de los Filipenses, no es un concepto individualista, es una dinámica de la iglesia como un pueblo. Por eso cuando llegamos allá al verso 6, la buena obra, mis hermanos, es una obra de Dios en la comunidad. Y aquí, mis hermanos, es donde viene el punto fino cuando vamos a interpretar un texto. El que comenzó en vosotros la buena obra, esa frase puede aplicarse legítimamente a la conversión y santificación de un creyente. Pero en el flujo del texto, Pablo parece estar pensando en que la obra de Dios inició en esa iglesia, le dio existencia, le dio fe, la puso en cooperación en cuanto al Evangelio, y Dios la va a llevar hasta el día final, el día de Jesucristo, a la iglesia en su conjunto. Dicho de manera simple, Dios no solo salva individuos, Dios está formando un pueblo que persevera y llega completo a la meta. El Evangelio no produce cristianos sueltos, produce una familia. ¿Sí? Esa buena obra que Dios comenzó, que va a terminar, se refiere al grupo completo. Tú eres parte de ese grupo. Debemos tener comunión en el Evangelio. ¿Cómo vas a hacer eso si te apartas del cuerpo? Ahora, yo quiero que se dé cuenta que esta manera de leer la Biblia, mis hermanos, donde a veces leemos las cosas en individual cuando hablan en plural, es algo que ya lo hacemos de manera automática, pero no debe ser así. Debemos poner atención en esos pronombres, en ese contexto en el que aparecen los textos que a veces tomamos como personales. Ahora, yo quiero que se dé cuenta de eso. El individualismo ya se nos metió tan adentro que incluso cuando la Biblia nos habla como cuerpo, como pueblo, como familia, la escuchamos en singular. Y si leemos la Biblia de forma individualista, es natural que vivamos la fe de forma individualista. Ahora sí, vamos a ver algunas formas muy concretas en que ese individualismo ya se nota en la vida de la iglesia. Vamos a hablar un poquito acerca de ese individualismo en la iglesia. Mire, número uno, el famoso cristianismo a la carta, donde el creyente escoge solamente lo que le gusta. ¿Sí? Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, a mí me gusta la alabanza, pero bueno, la predicación no tanto. La doctrina de esa iglesia sí me gusta, pero no sé, la forma en cómo me hablan no me gusta tanto. Y tenemos a muchos cristianos de otras iglesias que llegan aquí y llegan con esa idea, ¿sí? Como si dijeran, a ver, dame el menú,
Y voy a seleccionar las partes que me gustan de tu iglesia. Dice 2 de Timoteo 4:3, un fragmento de ese verso: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa es una señal, mis hermanos, de los tiempos postreros, donde mucha gente que siente que es maestro y que puede venir y calificar a las iglesias como si fuera un menú de comida. Dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia usted ya sabe que significa deseos. Cuando aparece en la Escritura normalmente se refiere a malos deseos, no siempre, pero sí la mayoría de las veces. Ahora, de este pasaje, escuche lo que dice John MacArthur. Dice él: Pablo advierte aquí a Timoteo que en los tiempos peligrosos de esta era, muchas personas se volverían intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Sienten comezón de ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. Su meta es que quienes les prediquen lo hagan conforme a sus propias concupiscencias. Bajo esas condiciones, los creyentes podrán dictar lo que se les debe predicar, en lugar de que sea Dios quien lo dicte por su palabra. Déjame decirle que algunas de las mega iglesias que existen, incluso aquí en México, cuando usted va y le echa un ojo a las predicaciones de esas iglesias, son predicaciones así bonitas, suavecitas, donde a la gente le dice: no, es que tú eres un campeón del Señor, Él te va a bendecir, Él te va a dar esto y aquello, y tú sales así sintiéndote como que flotas en las nubes. Y hay cristianos que buscan esas predicaciones, ¿sí? Yo sé que hay quienes escuchan a predicadores en su casa que les hablan como a usted le gusta. Bueno, eso es parte, mis hermanos, del individualismo. Número 2, consumidores en lugar de miembros. La actitud es: ¿qué me ofrece esta iglesia en vez de cómo sirvo en este cuerpo? Primera de Corintios 12, los versos 2 y 3, y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Mis hermanos, dentro de la comunidad de la iglesia, es verdad que se pierde de vista este asunto de vernos como participantes dentro del cuerpo. Y nos gusta más tener esa actitud de ser espectadores, como si viniéramos a ver un show. Y al final terminamos calificando el show si nos gustó o no nos gustó. ¿Te gustó la clase? ¿Te gustó la predicación? Hoy como que los cantos no estuvieron bien, pero dejamos de vernos como participantes y parte de ese cuerpo. Por eso el apóstol Pablo toma esta comparación con un cuerpo humano, ¿sí? Donde el dedo, la mano, la oreja, el ojo son parte necesaria del cuerpo. Y la mano no puede decir: pues yo me quedo viendo nada más, ¿no? Que los demás hagan todo, porque la mano también es necesaria. Ahora, aquí el problema, mis hermanos, es que para meter eso en tu cabeza tienes que sacarte el chip individualista y meter el chip de ver la Biblia como en tono plural, en tono de pueblo, de familia, de cuerpo de Dios, ¿sí? Cuando venimos a la iglesia, no venimos aquí para presenciar un show, venimos para hacer algo como parte del cuerpo.
No importa que haya gente dentro de la iglesia con más estudios que tú, que a lo mejor tenga dones que son más notorios que los tuyos, porque yo sé que hay muchos que dicen, bueno, es que yo qué puedo aportar, yo me quedo mejor sentado. No, tú eres parte del cuerpo también. Ahora esto, mis hermanos, tiene que ver con volvernos consumidores en lugar de miembros. No dejes que el individualismo se meta a tu cabeza y haga que te quedes sentado solamente viendo. Tú tienes que valorarte como parte del grupo. Eres parte del grupo. Yo espero que pienses así. Un rasgo más del individualismo en la iglesia es la alergia a la autoridad y a la disciplina. Las frases, por ejemplo, yo y Dios estamos bien, no necesito que nadie se meta en mi vida. De una u otra manera, mis hermanos, hemos escuchado también eso. Les leo el texto de Hebreos 13:17 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Esa parte de la disciplina que le corresponde muchas veces al pastorado no es algo grato. Realmente a veces quisiéramos no llegar a esos asuntos, pero es por el bien de la congregación. A veces creo que somos, o al menos yo me considero así, demasiado paciente y puedo estar teniendo un caso por 1 año, 2, 5, 10 años antes de llegar a un asunto de disciplina fuerte, por temor a Dios y por amor a ustedes también, pero a veces es necesario. Ahora, el asunto en el individualismo está que cuando hay disciplina, a mí no me gusta que me disciplinen, déjenme, conmigo no se metan, pero debemos entender, mis hermanos, que no podemos pensar así por el bien de ustedes mismos. Déjenme compartirle un breve fragmento del comentario de David F. Burt, un comentarista muy bueno del Nuevo Testamento acerca de este pasaje de Hebreos. Él dice lo siguiente, dice, cito: la responsabilidad de los lectores de esta carta a los Hebreos es expresada en términos de obediencia y sumisión. La obediencia es la respuesta adecuada de la congregación ante la enseñanza de los pastores. La sumisión lo es ante el ejercicio de su liderazgo y gobierno. Hay varios textos del Nuevo Testamento que nos hablan de la relación entre los miembros de una congregación y sus líderes, pero ninguno habla con mayor contundencia que este. En una época como la nuestra, caracterizada por su antiautoritarismo, son palabras que provocan en nosotros reacciones negativas. En nuestra sociedad, las autoridades civiles no son respetadas. En casa, los hijos no respetan a sus padres. Y este mismo espíritu de arrogante autonomía infiltra a la iglesia también. Como consecuencia, no es de extrañar que esta exhortación despierte en muchos un sentimiento de rechazo. Y si no de rechazo, al menos la adición inmediata de una larga lista de matizaciones, exenciones y condicionantes con la cual neutralizamos la fuerza de la exhortación inicial. Obedecer a mis líderes y someterse a ellos está bien, pero, y entonces añadimos una relación de extensos peros que acabamos vaciando la frase de su contenido. Así nos engañamos. Creemos que somos fieles al Señor. Pensamos que, por supuesto, estamos dispuestos a obedecer a nuestros pastores siempre que ellos nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Mis hermanos, eso implica cambiar nuestra manera de pensar. Créame que nunca le vamos a llamar la atención si no vale la pena hacerlo, si no es necesario hacerlo.
Dice el escritor de Hebreos que quienes tienen ese papel, nosotros, pues vamos a tener que dar cuentas. Por eso lo hacemos con mucho temor, la verdad. Pero el asunto aquí, la exhortación es para la iglesia, para los miembros de la iglesia. Número 4, el individualismo dentro de la iglesia. Hay un desprecio práctico por la congregación. Escuche eso, un desprecio práctico por la congregación. ¿Cómo podemos decir una frase de esto? Cuando cualquier compromiso secundario desplaza el congregarse. Cualquier cosa secundaria, nosotros la ponemos como a la cabeza y desplazamos a la congregación. Otro texto de Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros, no dejando de congregarnos. Ahí me brinqué un parrafito, pero la idea de Pablo es considerémonos unos a otros. Y luego añade, no dejando de congregarnos. Mire, vivimos en tiempos en que algunos dicen, bueno, pues sí amo al Señor con todo mi corazón, pero si tengo visitas, o a lo mejor me duele el callo del pie, bueno, veo la prédica desde mi casa, en espíritu y en verdad, pero desde mi sillón. El problema, mis hermanos, no es la tecnología, no es que tengas un celular o tu tableta y puedas ver las predicaciones. El problema no es la tecnología. Claro que debes ver las predicaciones, pero el problema es cuando el individualismo usa cualquier pretexto para despegarnos del cuerpo. Mis hermanos, hemos visto qué es el individualismo y cómo se ha colado dentro de la iglesia. Y muchas veces esa manera de pensar hace que nuestras prioridades cambien de lugar. Ya no mi prioridad es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ya no es estar con mis hermanos. Ya no es ser edificado y madurar junto con ellos. Mi prioridad es estar cómodo, es atender mis asuntos. Y si un asunto que es importante para mí se atraviesa, que se aguante la iglesia. Yo atiendo lo que me toca. La cena de fin de año, no, eso es importante para mí. Los demás que se... Y eso, mis hermanos, es lo que acabamos de mencionar como un desprecio práctico por la congregación. Bueno, el individualismo ya se metió a tu cabeza, a tu corazón. Vamos a dar un intermedio, mis hermanos, de 15 minutitos. Y regresamos para ver lo siguiente. Vamos a hablar acerca de el plan de Dios, cómo Él quiso ver a la iglesia. Hemos visto ahorita cómo se metió el individualismo, lo que significa, pero ahora vamos a ver lo opuesto, cuál es el plan de Dios. Pues vamos a tomar 15 minutitos, y vamos a ver el diseño bíblico de Dios. Un pueblo, un cuerpo, una familia, son frases que vamos a encontrar en la Escritura. Y podemos decir, mis hermanos, para comenzar, que Dios siempre ha trabajado con un pueblo. Cuando vamos al Antiguo Testamento y nos ubicamos en el libro de Génesis, los comienzos, allá en el capítulo 12 vamos a ver cómo Dios llama a Abraham para formar un pueblo. Más adelante, en el libro de Éxodo, cuando ese pueblo ya es real, el Señor dice: seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Dios, mis hermanos, no llamó individuos para vivir aislados, sino para formar un pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esta fraseología que se usaba en el Antiguo, se lo repito, en Éxodo 19, seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa.
vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esa misma forma de expresión. Primera de Pedro 2, los versos 9 al 10, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí, mis hermanos, de manera literal, Pedro está tomando prestado el traje de gala del Antiguo Testamento para ponérselo a la iglesia y decir: ustedes ya no son un montón de creyentes sueltos, son el pueblo de Dios, con identidad, con propósito y con misión. En este texto de Pedro, mis hermanos, a mí me gusta, es uno de mis favoritos, tal vez para algunos de ustedes también. Pedro ataca el individualismo desde la raíz. Mientras el individualismo dice: mi fe es mi asunto, Pedro dice: eres parte de un pueblo, de un sacerdocio, de una nación, propiedad de Dios, con una misión. Dios no nos salvó para que cada quien sea una isla devota, sino para formar un pueblo que anuncia su gloria. Eso es importante, mis hermanos, que lo vayamos metiendo en nuestra cabeza. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros? El de un pueblo, una nación santa, un grupo de sacerdotes con una misión: proclamar las virtudes de Dios, la gloria de Dios, en conjunto. Sí, creo que estamos tan acostumbrados a pensar individualmente que cuando hablamos de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable, casi nos visualizamos haciéndolo solo por mi parte, por mi cuenta. No, es en grupo, como parte de un pueblo. Cuando vamos al apóstol Pablo, lo que ya hemos mencionado antes, esa imagen de un cuerpo, pero de un cuerpo en dependencia mutua. Quiero enfatizar esto: un cuerpo en dependencia mutua. En los versos 18 al 20 de 1 Corintios 12, Pablo habla acerca de que Dios puso a cada miembro como Él quiso. Así literalmente lo dice: Dios puso a cada miembro como Él quiso. Y no todos somos ojo, ni mano, ni cabeza. Dice Pablo: porque si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, porque hay una dependencia mutua. Ahora, quiero que por un instante piense en ese concepto, ¿sí? Cuando tú vienes a la iglesia es porque alguien te necesita y porque tú necesitas a los demás. No vienes y te sientas y eres como alguien aislado a quien no le afecta lo que pasa alrededor. No es así. Esa es una visión individualista. La otra, la que Dios nos dice, es: alguien te necesita o los demás te necesitan y tú necesitas a los demás. Imagina una orquesta donde, como suele suceder, todos admiran al violín, al primer violín, es un virtuoso, al piano, al que toca el piano o la trompeta, porque son instrumentos principales, por llamarlos así. Pero hasta atrás está el que toca el triángulo. ¡Tin! ¿Sí lo han visto? Y ese día el del triángulo tiene 2 participaciones en toda la obra. Entonces el del triángulo piensa: pues yo creo que no sirvo, nadie me oye, bueno, pues mejor me siento. Pero cuando llega el momento exacto en el que el triángulo debe sonar y no suena, el director voltea y dice: ¿y ahora quién echó a perder el asunto? Ahora imaginen que el primer violín dijera: bueno, pues la verdad es que el triángulo estorba, mejor que lo quiten. El director seguramente contestaría: no, porque yo no estoy formando un show de violín, estoy formando una obra completa.
Mire, en la iglesia hay lo que se llama complejo de inferioridad. Cuando alguien dice, como no se nota lo mío, mi don, ¿quién lo nota? Pues yo creo que no importa, me quedo sentado. Por otro lado, el complejo de superioridad dice, como lo mío es lo que más se nota, los demás sobran. Hay de los dos. Pero Dios, que es el director, dice, yo los puse a todos para que la obra completa suene como Cristo. La misión, mis hermanos, de la iglesia es ser el cuerpo de Cristo en un mundo que necesita a Cristo. Y si tú te quedas sentado, pues ya esa imagen ya no se completó. Entonces no podemos por un lado despreciar a los demás y tampoco podemos quedarnos sentados pensando que no somos importantes. Piensa eso. Piensa en este momento, tú que estás aportando para el cuerpo, en qué sentido vas a ser importante con tus capacidades, tus dones, tus recursos. Ahí mismo en 1 Corintios podemos ver también que hay un cuidado mutuo, que es otra parte de la visión de Dios al habernos puesto como un cuerpo, como un grupo, que haya un cuidado mutuo. Entonces, primero tenemos una identidad, somos parte de algo, hay un propósito. En segundo, necesitamos unos de otros, nadie es menos, nadie es más. Número 3, hay un cuidado mutuo. Dice el apóstol Pablo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El individualismo dice, yo no te necesito, pero el cuerpo de Cristo dice, te necesito y tú me necesitas. Hablando de este pasaje que acabo de leer, William MacDonald comenta lo siguiente. Escuche lo que dice él. Dice, lo que afecta a un miembro afecta a todos. Eso es bien sabido en el cuerpo humano. Por ejemplo, la fiebre no está limitada a una parte del cuerpo, sino que afecta a todo el sistema. Podemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Si hay una infección, no importa dónde la infección, la fiebre te da en todo el cuerpo. Se afecta a todo el sistema. Continúa diciendo, lo mismo sucede con otros tipos de enfermedad y dolor. Un oftalmólogo puede frecuentemente detectar un tumor cerebral, enfermedades de los riñones o infecciones del hígado mirando el ojo. La razón es que aunque todos estos miembros son distintos y están separados, forman sin embargo parte de un cuerpo y están tan vitalmente unidos que lo que afecta a un miembro los afecta a todos. ¿Sí habían escuchado eso de que te miran el ojo y te detectan enfermedades? Yo pensaba que era puro cuento, ¿no? Que era charlatanería, pero ya lo investigué antes de darles información, sí la investigo. Y eso es cierto. A través de la visión del ojo te pueden detectar enfermedades, eso es real. Por ello, dice MacDonald, en lugar de sentirnos descontentos con nuestra parte, o por otra parte, en lugar de tener un sentido de independencia de los demás, deberíamos tener un verdadero sentido de solidaridad con el cuerpo de Cristo. Todo lo que haga daño a otro cristiano debería causar en nosotros el más agudo dolor. Asimismo, si vemos a otro cristiano que recibe honra, no deberíamos sentirnos celosos, sino que deberíamos gozarnos con él. Fin de la cita de MacDonald. Por esto, mis hermanos, un miembro que se separa termina en un estado de inutilidad semejante a la muerte. Ahí va a aparecer una figura media fea. Le iba a decir que se lo imagine, pero bueno, ya lo está viendo ahí. Un dedo cortado, separado del cuerpo. ¿Qué tan útil es ese dedo? ¿Qué tan sano está?
¿Cuánto tiempo creen que pueda permanecer bien? Así es un creyente separado del cuerpo. Puede creer que está bien, pero realmente está muriendo. Piensa en eso. No es posible una vida cristiana separada del cuerpo de Cristo. Ahora, yo sé que hay algunos que dicen, hermano, que yo no me separo. Falto a veces, pero no me separo. Hermano, toma en cuenta eso. O sea, no puede ser un dedo que se corta y que lo pegas cada rato. Eso no va a funcionar. Otro concepto que maneja la Escritura es el de la familia de la fe. Allá en Marcos 3:32, y lo leo, dice lo siguiente: y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. William MacDonald dice al respecto de ese pasaje, este pasaje nos recuerda que los creyentes están unidos por vínculos más fuertes a sus compañeros cristianos que a los parientes carnales no convertidos. Ahora, en este pasaje Jesús no está despreciando a su familia, está redefiniendo la verdadera familia, no por sangre, sino por obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, esto ya lo hemos dicho muchas ocasiones, hemos venido a ese texto en varias predicaciones, mis hermanos, pero aquí el asunto que tenemos que meternos a la cabeza es ese, ¿sí? Tu verdadera familia, con quien tú te vas a llevar mejor, con quien te vas a apoyar, es con la familia espiritual. El Señor redefine lo que es la familia, ¿sí? Claro, no quiere decir que ya nunca vas a tener relación con tu familia carnal, pero si hablamos de prioridades, la familia espiritual va por delante. Ahora, esto, para los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo, les va a hacer sentido, ¿sí? Para los que el Espíritu no ha cambiado su mente, esto que estoy diciendo les va a resultar chocante. Así como la iglesia es más importante que mi mamá, que mis hermanos, que mis tíos, ¿sí? De hecho, si tú consideras ese texto, el valor que tuvo para los primeros cristianos, eso, mis hermanos, no era algo chocante, era algo que traía consuelo a ellos. Porque cuando el cristianismo nació, muchos perdieron a sus familias, o las mismas familias los rechazaron y los entregaban. Cuando el Señor dice su familia, la principal familia espiritual, eso era como un bálsamo para ellos. En Marcos 3, Jesús no señala un escenario, señala un círculo de gente sentada alrededor de él y dice, estos son mi familia. Cuando vamos a Gálatas 6:10, Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El teólogo Timothy George, un teólogo muy reconocido, dice de este pasaje lo siguiente: no se trata de un simple reconocimiento de la máxima general de que la caridad empieza en casa, sino de una afirmación del vínculo sobrenatural que existe entre todos los que pertenecen a la casa de la fe. Al comentar este versículo, J. Brown ofreció la siguiente interpretación de este importante principio, y cita a J. Brown. Dice, todo hombre pobre y afligido tiene derecho a mi compasión y, si puedo permitírmelo, a un esfuerzo activo y a un alivio pecuniario. Pero un pobre cristiano tiene un derecho mucho más fuerte sobre mis sentimientos, mis labores y mis bienes. Es mi hermano, tan interesado como yo en la sangre y el amor del Redentor. Espero pasar una eternidad con él en el cielo.
Es el representante de mi Salvador invisible y considera que todo lo que se hace a sus pobres afligidos es como si se hiciera a sí mismo. Que un cristiano sea antipático a otro cristiano no solo está mal, sino que es terrible. Eso es verdad, mis hermanos, pero tenemos que meter eso en nuestra cabeza, en nuestro corazón. ¿Realmente vemos a nuestros hermanos como nuestra familia? Para sacar la cara por ellos, para dar tus bienes por ellos, tu tiempo por tus hermanos. Ya la Escritura dice: hagan bien a todos. Y si tienes que dar algo por cualquier persona que lo necesite, como cristianos es nuestra obligación. Pero si tuviéramos que elegir entre uno y otro, va por delante la familia de la fe. Obviamente esos otros incluyen a nuestra familia carnal que no son cristianos. La familia de la fe somos nosotros, los cristianos. ¿Sí? Y si encontramos a otro cristiano, aun cuando no sea de esa congregación, también le tenemos que ayudar. Él es hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Si somos pueblo, cuerpo y familia, el individualismo es una traición silenciosa a nuestra propia identidad. Piensa en eso. Cada vez que tú te miras a ti mismo como lo más importante y a tus deseos como la prioridad, eso, mis hermanos, es una traición silenciosa a lo que Dios ha hecho de ti. Pueblo, cuerpo y familia. Vamos a ir terminando, mis hermanos, ya vamos al punto número 5. Vamos a ir viendo cómo pudiéramos combatir este asunto del individualismo. Y lo primero, mis hermanos, que como lo han escuchado, porque lo he dicho varias veces, tenemos que hacer es renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Seguramente que ya están pensando en ese texto famoso de Pablo: no os conforméis a este siglo. ¿Sí? No tomen esa forma de ser y de pensar que este mundo tiene, dice Pablo, sino transformaos, cambien su forma, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso implica, mis hermanos, que sí tenemos que reconocer que la cultura nos ha moldeado y lo sigue haciendo de muchas maneras. Por eso necesitamos volver una y otra vez a los textos bíblicos. Entonces van a aparecer por ahí algunos textos si los quiere copiar. De todo modo, esta conferencia esperamos subirla ahí a YouTube. Textos que hablan del cuerpo, del pueblo, de la familia, del amor sacrificial, etc. Vuelva a leerlos. Tenemos que transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Saca lo que la cultura metió en tu cabeza, mete lo que la palabra de Dios dice. Por eso, mis hermanos, el desafío para ustedes es, durante esta semana que viene, lean esos pasajes, léanlos, repásenlos, interiorícenlos, es decir, háganlos parte de su manera de ver a la iglesia, de verse a ustedes mismos. Por supuesto, mis hermanos, también tenemos que hacer algunas cosas muy prácticas en nuestra vida, y yo creo que una de ellas es recuperar el sentido de congregarse, no solamente asistir. Congregarse, mis hermanos, implica estar aquí para ayudar a otros, para animar a otros, orar por alguien. Digo, yo sé que a lo mejor algunas cosas de las que voy a mencionar le van a parecer nuevas o raras, pero yo me pregunto si alguna vez, los domingos que tú vienes, saludaste a algún hermano y te dijo: oye, tengo un problema, y le dijiste: venga, vamos a orar, y lo llevaste allá aparte y oraste por él.
Dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Realmente, mis hermanos, cuando nos saludamos, nos damos la mano, nos animamos para vivir en amor. Los antiguos cristianos, cuando se reunían, ellos se comprometían juntos a hacer buenas obras, se animaban a compartir el Evangelio, a dar testimonio de su vida cristiana. A veces nos saludamos y nomás así de lejos y ya cada quien para su casa, y no, congregarse no significó más que eso. Entonces yo les invito a que vayamos recuperando ese sentido de congregarse. Preocúpese por los hermanos, ore por ellos, anímense a buenas cosas. Eso puede ir cambiando, sacando ese individualismo de la iglesia, vamos a echarlo a la calle y vamos a empezar a vernos como lo que somos, una familia. Número 2, servir según nuestros dones. Ya hemos predicado de este asunto de los dones espirituales. El individualismo dice que sirvan, pues que sirvan los que tienen tiempo. Yo no, yo siempre estoy ocupado con otras cosas. Pero el diseño de Dios dice cada uno ministrando según el don que ha recibido, ¿verdad? Eso dice la Escritura, 1 de Pedro 4:10. Entonces, otra forma, mis hermanos, de sacar el individualismo de la iglesia es: interésate por tus dones y ponlos en práctica. No necesitas un nombramiento dentro de la iglesia para usar tus dones. Sí, tenemos que ir rompiendo ese molde en que a veces hemos sido enseñados. Es que yo tengo el don de maestro, pero si no me dan una clase en la iglesia, yo no enseño. ¿Por qué? Tú puedes enseñar donde te plantas. En una célula, en una reunión, en una conversación. Si tú tienes el don de exhortación, puedes exhortar, animar. No necesitas un nombramiento especial para hacerlo. Sí necesitas reconocer qué don tienes y servir. Hay hermanos que tienen el don de servicio y sirven donde quiera que están. Y es notorio. Y son útiles y son valiosos dentro de la congregación. Entonces, el hecho de servir, tener el pensamiento de servir a los demás, es sacar el individualismo de la congregación. Número 3, y esto es muy interesante, volver a la hospitalidad. No sé, mis hermanos, cuántos lo han hecho, pero es algo agradable, invitar hermanos a tu casa, a compartir el alimento, a platicar un rato. Miren, yo me acuerdo hace años, ya muchos años, éramos niños, incluso hubo una campaña de invitar a algunos hermanos a tu casa a comer. Y era algo realmente gratificante. Llegar a la casa del hermano, sentarte, comer, reírse, platicar juntos, era algo satisfactorio, edificante también. Romanos 12:3 dice: practicando la hospitalidad. Yo creo, mis hermanos, que podemos empezar a retomar cosas así. Ahorita les voy a contar una anécdota de eso. Número 4, mis hermanos, las células. No hay que depender solamente del culto dominical. Es necesario, mis hermanos, que estemos orando unos por otros en nuestras necesidades personales, y eso sucede en las células. Si tú no estás integrado a una célula, yo espero que no sea porque el individualismo te está dominando. ¿Sí? Que bueno, pues sí, se reúnen, pero yo no puedo, yo no quiero, me da flojera. No hagas eso. Necesitamos compartir el pan y el café juntos. Necesitamos cuidar unos de otros. Y créame que en las células eso se vive de cerca. Creo que es muy grato reunirnos, escuchar a nuestros hermanos, tener preocupación unos por otros. Y aquí le va esta ilustración. Un pastor contó la siguiente historia. Conocí una iglesia donde una hermana viuda, sin muchos recursos, decidió que los domingos por la noche siempre invitaría a alguien a cenar
algo sencillo, frijoles y tortillas. No era un banquete, pero esa mesa se convirtió en un lugar de unidad, de risa, de oración. Ella nunca escribió un libro, ni estuvo en el púlpito, pero combatió el individualismo con su mesa y con su corazón abierto. No necesitas grandes recursos para hacer un antídoto vivo contra el individualismo. Realmente lo único que necesitas es tener el corazón dispuesto para hacerlo. Yo sé que el Espíritu va a poner en ti muchas formas en lo que lo puedas hacer. Bueno, la hospitalidad es una de ellas. Una recomendación más: rendir cuentas y aceptar la corrección. Dice Proverbios, un pasaje también conocido y querido: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora se lo leo en la Nueva Traducción Viviente: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Qué idea nos transmite esto? Bueno, el afilado, si usted ha afilado un cuchillo, unas tijeras o alguna herramienta, el afilado requiere contacto. El contacto produce fricción, a veces saca chispas, pero esa fricción produce lo que queremos, filo. Y eso muchas veces no es algo cómodo, ¿sí? Pero necesitamos un buen amigo que venga y haga fricción si yo estoy fallando, para que vuelva a recuperar mi filo. Si fueras un cuchillo, ¿estarías filoso, espiritualmente hablando? Oye, eres un cuchillo que no corta nada. Mira, Dios no diseñó el conocimiento, no diseñó el crecimiento cristiano como automejora solitaria. Eso no existe. Nos puso hermanos que en amor nos afilan. El hermano que a veces te anima, que a veces corrige, que a veces saca chispas, pero produce filo. Ahora, tú puedes ser ese hermano, pero también puedes buscar a alguien que sea así contigo. El Evangelio nos enseña a caminar en humildad y sujeción. Por eso, si alguien se acerca contigo y te dice: oye, hermano, ¿cómo estás? No has venido. ¿Por qué? Acuérdate que es necesario, no te sientas mal. ¿Sí? Porque a veces nos hacemos los ofendidos, porque el individualismo nos ha enseñado esa fragilidad. ¿Sí? No, a mí no me nada, que nadie me diga nada. Pero ¿qué te dice la Escritura? Ojalá que haya alguien que haga fricción contigo y que te vuelva a afilar. Mis hermanos, vamos ya al cierre. Déjeme hacerle algunas preguntas. Y yo espero que reflexiones en tu corazón acerca de eso. ¿En qué áreas de tu vida has vivido un cristianismo individualista? A ver, piénsalo por un instante. ¿En qué áreas he vivido un cristianismo individualista? Número 2. ¿He usado a la iglesia como servicio religioso para mí, en vez de verme como miembro del cuerpo? Piénsalo también. Cuando vienes a la iglesia, ¿cuál es tu visión, tu intención? ¿Qué buscas? Número 3. ¿A quién necesito acercarme, pedir perdón, o con quién debo comenzar una relación más intencional? Fíjese que a mí me parece lamentable saber que muchos en la iglesia tienen a sus mejores amigos no dentro de la congregación, afuera. Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, si necesitas comenzar relaciones con hermanos, hazlo, esfuérzate. Elige a alguien y acércate y platica. Haz lazos,
fraternales con los hermanos, es tu familia. Y mis hermanos, yo les invito también a que pudiéramos hacer un compromiso a valorar a la congregación por encima de nuestra comodidad personal, por encima de lo que tú crees que está siendo importante para ti, pero a lo mejor no es lo que Dios está esperando de ti como parte de la familia. Ojalá que nos pudiéramos comprometer a valorar a la congregación así. También comprometernos a participar al menos en un área de servicio. ¿Cómo puedes servir al cuerpo? Piénsalo. Yo creo que hay muchas formas de servir al cuerpo. Y repito lo que ya había dicho anteriormente, busca a alguien a quien animar, discipular o acompañar. ¿Sí? Yo creo, mis hermanos, que en nuestra congregación hay gente que a veces se siente sola, que pasa parte de su vida con esa sensación de no ser tomada en cuenta en este grupo. Hay hermanos que terminan los cultos y nadie les habla y ellos se salen y se van. Si tú conoces a alguien así, búscalo, anímalo, acompáñalo, porque eso es lo que la Escritura está esperando de nosotros. En las próximas semanas, ojalá que nadie se sienta solo ni esté solo, pero si tú necesitas compañía, acércate y seguramente que va a haber alguien que te acompañe, que platique contigo. Eso es importante. Mis hermanos, vamos a terminar, vamos a orar y después voy a dar un tiempo de unos 5 o 10 minutos si alguien quiere preguntar algo. Estamos casi en el tiempo, comenzamos a las 10:15 más o menos, estamos ya casi en el tiempo para terminar. Entonces vamos a hacer una oración y después les voy a dar unos 5 o 10 minutitos para comentar o preguntar algo si es que alguien quiere hacerlo. Incline su cabeza, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque, Señor, en nuestros días sigue siendo nuestra brújula, nuestra guía moral y espiritual. Señor, confesamos que tal vez durante mucho tiempo hemos vivido más de manera egoísta, individualista u orgullosa. Pero, Señor, queremos pedirte perdón por eso, si lo hemos hecho. Y te rogamos, Señor, que tú nos des un corazón humilde, que permitas, Padre, que podamos ver a nuestros hermanos con amor fraternal y que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que marcha contracorriente de las culturas, de las ideologías, Padre, que a veces se infiltran, que fragmentan, que rompen, Señor, la unidad. Ayúdanos, Padre, a hacer un testimonio en contra de esa cultura del yo que lo llena todo en nuestros días, que podamos ser, Señor, ese pueblo, esa familia, ese cuerpo que tú nos has llamado a ser. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.